La puerta se abrió de golpe con una fuerza que me sobresaltó, y allí estaba ella, una mujer furiosa con fuego en los ojos. Sin decir una palabra, irrumpió en mi sala de estar, golpeó su teléfono contra la mesa y presionó reproducir. El video mostró a mi esposa en un momento de traición, su risa e intimidad con otro hombre cortando el silencio como una espada. «Necesitamos darles una lección», dijo la mujer con voz fría y firme. La miré fijamente, tratando de procesar la tormenta que acababa de descender sobre mi vida. Pero antes de profundizar en esta explosiva historia, déjame saber desde dónde la estás mirando en los comentarios a continuación. Y si ya estás enganchado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca otra historia apasionante. Era una tranquila mañana de domingo, de esas que normalmente traían paz a la casa suburbana de Clint. De pie en el porche, Clint observó cómo su esposa, Chastity, cargaba las últimas maletas en el maletero de un elegante coche negro. A los 44 años, Chastity era una mujer sorprendente con agudos ojos esmeralda y cabello tan oscuro como la medianoche, testimonio de años de confianza y disciplina. Clint, su marido durante 25 años, permaneció en silencio, su presencia firme pero cargada de emociones no expresadas. Su hija Julie, de 18 años, estaba a su lado, con ojos penetrantes y protectores, como si protegiera a su padre de lo que estaba por venir. El conductor del coche era Michael, el jefe de Chastity, un hombre más joven y seguro de sí mismo cuyas sonrisas engreídas lo decían todo. Observando desde la distancia estaba Louise, la esposa de Michael, quien recientemente le había confiado a Clint sus sospechas. El aire estaba cargado de tensión tácita, insinuando conflictos aún por desarrollarse. El aire fresco de la mañana traía el aroma de tierra húmeda y café recién hecho, pero la atmósfera no era nada serena. A primera vista parecía una mañana normal, una esposa preparándose para un viaje de negocios, una familia despidiéndola. Pero la escena hervía a fuego lento con una tensión subyacente. Chastity se movía con determinación. Cada movimiento delataba una sensación de excitación que se sentía fuera de lugar. Julie estaba cerca de Clint, con una postura protectora deliberada. Era demasiado perspicaz para pasar por alto las sutiles grietas en los cimientos de su familia. Su presencia fue un recordatorio silencioso para que Clint mantuviera la compostura, incluso cuando el comportamiento confiado de Michael avivó las llamas de su creciente frustración. Michael, alto e imponente, exudaba un aire de triunfo. Cada una de sus miradas parecía decir, «Ya gané». Sus interacciones con Chastity fueron casuales, pero demasiado familiares. Su dinámica insinuaba una conexión más profunda. Los puños cerrados y el silencio estoico de Clint revelaron su confusión interior, mientras que la mirada atenta de Julie sugirió que estaba lista para actuar si la ira de su padre se desbordaba. La escena era un estudio de moderación. Debajo de las sonrisas educadas y las despedidas apagadas, se gestaba una tormenta emocional que presagiaba un conflicto que pronto rompería la frágil calma de sus vidas. Las relaciones entre los personajes eran una maraña de lealtad, traición y verdades tácitas. El matrimonio de Clint y Chastity, construido durante décadas, alguna vez había sido una fuente de orgullo, pero ahora se sentía tenso bajo el peso de agravios tácitos. El silencioso estoicismo de Clint enmascaraba un profundo dolor, mientras que el pulido exterior de Chastity ocultaba secretos que habían abierto una brecha invisible entre ellos. Julie, su hija menor, era ferozmente leal a su padre. Tenía una asombrosa habilidad para leer la habitación y a menudo actuaba como ancla emocional de Clint. Su aguda intuición le permitió comprender la situación que su padre no había expresado del todo, lo que la convirtió en una aliada silenciosa en una batalla aún por librar. Michael, el outsider, fue a la vez un disruptor y un catalizador. Sus interacciones con Chastity conllevaban una familiaridad innegable, lo que planteaba dudas sobre su relación profesional. Louise, la esposa de Michael, fue el modesto contraste de su confianza. Se había acercado a Clint y le había ofrecido verdades que él no quería escuchar, pero que no podía ignorar. Juntas, sus interacciones pintaron la imagen de una familia al borde de la destrucción. Una familia en la que las alianzas estaban cambiando y los límites de la lealtad se estaban poniendo a prueba. Esto preparó el escenario para una historia llena de angustia y resiliencia. Fue la atracción mágica del poder de la comunidad lo que unió a la familia y la hizo más fuerte.
Clint siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener a su familia, pero recientemente sus esfuerzos no parecían apreciados. Chastity, que alguna vez fue su compañera en todos los sentidos de la palabra, parecía distante. Sus prioridades se habían desplazado hacia su carrera y su nuevo rol como socia asociada en su bufete de abogados. La mujer que solía compartir sus sueños ahora hablaba un idioma diferente, el de los casos judiciales y las negociaciones de alto perfil. Sus conversaciones, antes vívidas, se habían reducido a intercambios transaccionales, carentes de calidez. Esa mañana, en el porche, Clint no pudo evitar notar la facilidad con la que Chastity cedía ante Michael. Su risa fue inusualmente ligera, su lenguaje corporal abierto de una manera que no había sido con él durante años. Clint se había ofrecido a llevarla al aeropuerto, pero ella lo rechazó, insistiendo en que el auto de Michael ya estaba estacionado en el aeropuerto y que era más conveniente así. El rechazo dolió más por su desestimación casual que por su practicidad. Julie, al observar la interacción, captó la expresión de Clint, una mirada fugaz de dolor que rápidamente ocultó con su estoicismo habitual. «Papá, no lo hagas», susurró Julie acercándose a él como para protegerlo del golpe emocional. La respuesta de Clint fue un leve asentimiento, pero sus puños cerrados traicionaron su lucha interior. La mente de Clint volvió a sus primeros años. Se casaron jóvenes y construyeron sus vidas juntos desde cero. Había trabajado en múltiples trabajos para apoyar a Chastity durante sus estudios de derecho, sacrificando sus propias ambiciones por las de ella. Incluso después de 3 hijos, Chastity había mantenido su elegancia y empuje. Pero en algún punto del camino, sus objetivos compartidos habían divergido. Clint había permanecido arraigado en su familia, mientras que Chastity se había elevado a un mundo que parecía cada vez más alejado de él. La llamada telefónica de Louise 2 semanas antes había plantado la semilla de la duda que ahora consumía los pensamientos de Clint. Louise había hablado con tranquila convicción, detallando el patrón de asuntos de Michael y advirtiendo que Chastity probablemente era otro nombre en su lista. Al principio, Clint no quería creerlo, pero mientras observaba a Chastity y Michael juntos ahora, las palabras de Louise le parecieron innegables. «Papá», dijo Julie en voz baja, su voz lo devolvió al presente. «Déjala ir», ella tomó su decisión. Clint no respondió de inmediato, pero el peso de las palabras de Julie se apoderó de él. La traición de Chastity no se debió solo a la infidelidad, fue un rechazo a la vida que habían construido juntos. Clint sintió una mezcla de ira y resignación, sabiendo que enfrentarla ahora no resolvería nada. Mientras el auto se alejaba, Julie tomó la mano de Clint entre las suyas. «Estaremos bien», dijo, con voz firme a pesar de la confusión que los rodeaba. Clint le apretó la mano y sacó fuerzas de su apoyo inquebrantable. Juntos permanecieron en el porche, contemplando el comienzo de un final que ninguno de los dos pudo evitar. El sonido del portazo del coche al cerrarse rompió el pesado silencio del porche. Chastity, con una sonrisa débil pero decidida, se volvió hacia Clint y Julie. «Llamaré cuando aterrice», dijo, su tono enérgico y carente de calidez. Michael estaba junto a la puerta del conductor, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, mientras se ajustaba la corbata. Al verlo, Clint apretó los puños involuntariamente. Quería bajar las escaleras, confrontar al hombre y exigir respuestas. Clint dio un paso adelante, pero Julie, sintiendo su intención, rápidamente se puso delante de él. «Papá», dijo con firmeza, en voz baja pero autoritaria. «No, no vale la pena». Su mirada se encontró con la de él, firme y madura para su edad. Clint vaciló, dividido entre el impulso de proteger su orgullo y la sabiduría de la moderación de su hija. «Ella tomó su decisión», continuó Julie, suavizándose la voz. «Déjala ir». Chastity, ajena a la tensión detrás de ella, se despidió casualmente y se deslizó en el asiento del pasajero. Michael asintió burlonamente cortésmente antes de alejarse, dejando un rastro de silenciosa devastación a su paso. La mano de Julie se detuvo en el brazo de Clint, conectándolo a tierra, mientras él miraba la calle y observaba cómo el auto desaparecía calle abajo. Clint sintió el peso de 25 años presionándolo. Los primeros años de su matrimonio pasaron ante sus ojos, momentos de alegría y lucha, amor y sacrificio. Habían construido una vida juntos desde cero, afrontando los desafíos de la paternidad joven y las tensiones financieras con un sentido de propósito compartido. Chastity había sido su compañera, su confidente
y el centro de su mundo. Pero en algún punto del camino, esa asociación había cambiado. Clint no pudo precisar el momento exacto en que las cosas comenzaron a desmoronarse, pero las señales habían estado ahí, sutiles al principio, luego evidentes. Las largas horas que Chastity pasaba en el trabajo, el tono distante en su voz cuando le hablaba, la forma en que su risa era tan fácil con Michael, pero se sentía forzada en casa. Era como si la mujer que había amado se hubiera convertido en una extraña, alguien a quien ya no reconocía. Había ignorado las señales de advertencia durante demasiado tiempo, convenciéndose a sí mismo de que su creciente independencia era simplemente una evolución natural de su relación. Después de todo, ¿no la había animado él a perseguir sus sueños? ¿No había trabajado incansablemente para apoyarla durante sus estudios de derecho mientras hacía malabarismos con sus propias responsabilidades? Se había sentido orgulloso de sus logros, orgulloso de la vida que habían construido juntos, pero ahora ese orgullo parecía vacío, eclipsado por el dolor de la traición. Las palabras de Julie resonaron en su mente. Ella tomó su decisión. Déjala ir. ¿Cómo habían llegado a este punto? Clint sintió una mezcla de ira y tristeza. Ira hacia Chastity por abandonar la vida que habían construido juntos y pena por el amor que se había perdido. Siempre había creído en la santidad de sus votos, pero ahora estaba claro que Chastity ya no compartía esa creencia. Sentado en el porche, Clint no pudo evitar sentir el peso de todo. Clint se permitió un momento de vulnerabilidad. Julie, perspicaz como siempre, no lo presionó con preguntas. En cambio, se sentó tranquilamente a su lado, ofreciendo su presencia como fuente de consuelo. Clint estaba agradecido por su fuerza, incluso mientras luchaba por encontrar la suya propia. La llamada telefónica llegó una noche y tomó a Clint con la guardia baja. La voz de Luis al otro lado de la línea era firme, pero había urgencia en sus palabras. «Necesito decirte algo», comenzó. «Se trata de Michael y Chastity». Clint había escuchado en silencio mientras Luis contaba sus sospechas. Describió el patrón de comportamiento de Michael, su historial de aventuras con mujeres más jóvenes en la empresa, su encanto y su manipulación calculada. «Calle. Luis es solo la primera parada», había dicho Luis. «Están planeando pasar el fin de semana en Nueva York, pero no es solo por trabajo». Sus palabras fueron como piezas de un rompecabezas que encajaban en su lugar. La mente de Clint se aceleró, conectando puntos que había ignorado durante demasiado tiempo. Las noches inexplicables, las justificaciones cuidadosamente redactadas, la forma en que Chastity había descartado sus preocupaciones con un gesto de la mano. El relato de Luis fue la confirmación que no quería, pero que no podía negar. «¿Por qué me dices esto?», Clint había preguntado, su voz llena de emoción. «Porque mereces saber la verdad», había respondido Luis. «Y porque no puedo permitir que le haga esto a otra familia». En los días siguientes, las sospechas de Clint aumentaron. Comenzó a notar detalles que había pasado por alto antes. La forma en que el teléfono de Chastity parecía iluminarse con mensajes que ella nunca compartía. El tono cauteloso que usaba cuando hablaba de viajes de trabajo, la ausencia de culpa o vacilación en su comportamiento. Luis proporcionó pruebas adicionales, incluso una grabación de Michael alardeando de su nueva conquista. Cada pieza de evidencia fue un clavo en el ataúd de la fe de Clint en su matrimonio. Una noche, mientras Clint y Julie estaban sentados en la sala de estar, el peso de la situación los oprimía. Julie rompió el silencio, su voz vacilante pero firme. «Papá», comenzó, «¿crees que mamá tiene alguna idea de lo que sabemos sobre sus planes?» Clint suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Ella siempre ha elegido ver el mundo a través de lentes color de rosa», respondió. «Incluso con su aguda mente jurídica, ignora las señales de advertencia. Si ha oído rumores sobre Michael, los ha descartado como chismes vanos». Julia sintió pensativamente. «Pero no estamos ciegos», dijo con firmeza. «Vemos lo que está pasando. ¿No se da cuenta de cuánto nos hará daño esto?» Clint miró a su hija, con el corazón cargado de orgullo y tristeza. «Ella no está pensando en nosotros», dijo en voz baja. «Para ella, se trata de escapar de la monotonía de nuestras vidas. Ella no ve el daño que está causando, o tal vez no quiere verlo». Los ojos de Julie se llenaron de lágrimas no derramadas, pero su voz se mantuvo fuerte. «Entonces tenemos que afrontarlo juntos», dijo, «porque somos más fuertes que esto». Sus palabras dieron a Clint un rayo de esperanza.
incluso cuando la tormenta asomaba en el horizonte. Juntos se prepararon para la batalla que se avecinaba. Los días posteriores a la partida de Chastity fueron un torbellino para Clint. Louise había sido una bendición, ya que le había proporcionado información detallada sobre los asuntos pasados de Michael y un plan claro para exponer la verdad. «Mereces saberlo todo», había dicho Louise durante una de sus llamadas telefónicas nocturnas. «Esta no es la primera vez que hace esto, y no será la última, a menos que lo detengamos». Armado con la información de Louise, Clint comenzó a armar el rompecabezas. Los correos electrónicos de la cuenta personal de Michael, reenviados de forma anónima por Louise, pintaban un panorama condenatorio. El tono de sus mensajes a Chastity era demasiado íntimo para una relación puramente profesional. Las reservas de hotel facturadas con un alias, pero vinculadas a la tarjeta corporativa de Michael, confirmaron el alojamiento compartido. Louise incluso logró conseguir una grabación de Michael fanfarroneando ante un colega sobre su viaje de negocios. Clint luchó con una mezcla de emociones a medida que aumentaba la evidencia. La verdad era innegable. Chastity no solo estaba teniendo una aventura, sino que estaba totalmente involucrada en ella. Cada nueva revelación se sentía como una herida nueva, pero Clint sabía que necesitaba mantener la compostura por el bien de sus hijos. Julie, su pilar inquebrantable, lo mantuvo firme. Ali, dado el precio que le estaba cobrando, una tarde, mientras examinaban juntos las pruebas, Julie puso una mano tranquilizadora en el hombro de su padre. «Saldremos de esto, papá», dijo con firmeza. «Pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Mamá cree que tiene el control, pero nos ha subestimado». Louise y Clint trabajaron discretamente en él y contrataron a un investigador privado para rastrear los movimientos de Chastity y Michael en Nueva York. El investigador proporcionó evidencia fotográfica de la pareja cenando juntos, tomados de la mano y entrando a una habitación de hotel. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Louise hizo arreglos para que Chastity y Michael recibieran los documentos legales a mitad del viaje, capturando el momento en video. Cuando llegó el video, Clint lo miró en silencio, con rostro estoico. Julie estaba sentada a su lado, con la mandíbula apretada. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella no se arrepiente. «Es cruel», dijo Julie con amargura. Las revelaciones conmocionaron a la familia. Clint sabía que no podía proteger a sus hijos de la verdad para siempre, y había llegado el momento de abordarla de frente. Convocó una reunión familiar e invitó a Jason y Justin a la casa de sus abuelos. Julie, siempre mediadora, se sentó junto a su padre, lista para enfrentarse a sus hermanos si fuera necesario. Jason y Justin llegaron con una mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó Jason, mirando entre Clint y Julie. Julie respondió por Clint, su tono era agudo. «Es verdad, hemos visto la evidencia. Ella no solo traicionó a papá, nos traicionó a todos». Jason se pasó una mano por el pelo y se paseó por la habitación. «¿Cómo pudo hacer esto después de todo lo que papá ha hecho por ella y por nosotros?» «Se pone peor», dijo Julie, su voz firme pero fría. «Esta no es la primera vez». Justin se quedó helado. «¿Qué quieres decir?» Julie intercambió una mirada con Clint, quien asintió para indicarle que continuara. «Antes de que yo naciera, mamá tuvo una aventura con el tío Charles», reveló Julie. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Jason y Justin la miraron fijamente y sus expresiones pasaron del shock a la incredulidad. Besaba profundamente al hombre. Su respiración se entrecortó, una mezcla de furia y angustia lo recorrió. Esta era la prueba que necesitaba. Con cuidado, tomó una última foto antes de retirarse a su auto. Mientras conducía a casa, una sombría determinación se apoderó de él. La traición de Jessica era innegable, y ahora tenía las pruebas para enfrentarla y tomar el control de la situación. Brandon se sentó a la mesa de la cocina tomando sorbos de café. Sus movimientos eran mesurados y tranquilos. Jessica entró en la habitación con el teléfono en la mano y expresión cautelosa. Levantó la vista y una leve sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días», dijo, con voz suave, casi demasiado casual. Jessica vaciló, sintiendo algo diferente en él. «Buenos días», respondió ella, deslizándose en la silla frente a él mientras lo escuchaba hablar. Tomó otro sorbo y dejó la taza deliberadamente. «¿Sabes?», comenzó, su tono ligero pero con un toque sutil. «Ava tuvo algunas ideas geniales para el proyecto ayer.
Nos quedamos hasta tarde discutiéndolos. Jessica se quedó congelada por una fracción de segundo antes de recuperarse. Su tono fue cortante. ¿Ava? Sí, respondió Brandon. Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad inquietante. Ella es brillante. Es reconfortante trabajar con alguien tan apasionado por lo que hace. Jessica forzó una leve sonrisa y apretó los dedos alrededor de su taza de café. Parece que ustedes dos se llevan bien. Lo hacemos, dijo simplemente, recostándose en su silla. Ella realmente aprecia mi dedicación. Es lindo sentirse valorado. La mandíbula de Jessica se tensó y su máscara de indiferencia se deslizó ligeramente. Bueno, es bueno que alguien en el trabajo se dé cuenta. Brandon ladeó la cabeza y la estudió. Es interesante, dijo con voz tranquila pero cortante. Ella ve cosas en mí que yo pensaba que eran invisibles estos días. Su mirada la recorrió. Sus ojos brillaron con algo que él no había visto en semanas: preocupación. Ella abrió la boca para responder, pero él se levantó abruptamente, cortando cualquier excusa o respuesta que ella estuviera a punto de ofrecer. Llegaré tarde.